Ya. Hermano David, Hermano Juan, ¿cómo está? Acá, bien, gracias al Señor. ¿cómo le ha ido? Bueno, aquí, Qué bueno, el primer video del año que hacemos. sí, es cierto, ¿verdad? Se escucha raro, ¿verdad? Otro año o escribir o decir 2026, ¿verdad? Hace Wow. un par de días, ¿verdad? Estuvimos en otro año. Sí, es que en estos últimos tiempos, hermano, donde Ujú. la venida del Señor está muy pronto a venir, y esto lo digo de manera literal, pronto a venir, los tiempos de alguna manera se están acelerando. Bueno, el Ujú. Señor dice que en los últimos días los tiempos se van a cortar a causa de los escogidos, pero lo habla en un contexto de tribulación, de gran tribulación, pero es increíble, hermano, cómo los tiempos se van acortando y ya el día no prácticamente pasa vertiginosamente. Entonces, Sí, hermano. tenemos algo de gozo, lo primero que son señales que el Señor viene muy pronto, hermano. Eh, Amén. sí. Bueno, el, el tema de este video, como lo dice ahí el banner, es exponer Ujú. sobre el juicio al quedar blanco, hermano. Eh, Algo que ha sido bastante mal entendido porque la gente de la religión ha dicho que todos los seres humanos, salvos y no salvos, vamos a compadecer ese juicio eh, para determinar quién o no va a ser salvo finalmente basado en las obras, lo cual es Ujú. errado, hermano. Ujú. Entonces, Amén. como pregunta retórica, hermano, y le dejo la palabra que usted responda. Nosotros, los que somos salvos, vamos a compadecer a este juicio ante el gran trono blanco para ser juzgados, hermano. Le doy la palabra. Bueno, ah, lastimosamente, ¿verdad? Como dijo usted, hermano, eh, Ujú. muchos malinterpretan la palabra del Señor y esto es gracias a los falsos maestros, a los falsos pastores, a los falsos hermanos, ¿verdad? Que el Señor siempre nos advierte. Esto se encuentra Mm. en muchos lugares de la palabra del Señor sobre estos hombres. Y lastimosamente, hermano, esto referente a las obras, eh, lo ponen, lo ponen como una manera de poder ganarse el cielo, el cual el Señor está hablando Mm. de, o sea, a la iglesia, nosotros lo que el Señor va a hacer bueno, en el trono blanco, el Señor va a juzgar Mm. al impío, pero a la iglesia, nosotros lo que vamos a hacer es juzgar a las obras que hicimos, y no solamente las obras que hicimos, sino que también nuestra manera como cuidamos este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Mm. Entonces, vamos a estudiar, hermano, como habíamos hablado antes, Mm. sobre la diferencia Sí. y cuáles son los resultados, porque tiene consecuencia lo que hacemos nosotros y lo que hace el mundo. El mundo va a ser juzgado Ujú. por medio del Evangelio, Claro. ¿verdad? Y o sea que sus obras escritas en un libro, pero la pregunta es, ¿pero por qué las obras están Ujú. escritas? Entonces las obras están escritas en esos libros, ¿verdad? Que se encuentran, Sí. habla de este Apocalipsis, Revelación, que todas las obras, ¿verdad? Son escritas en estos libros, Ujú. pero no es porque ellos, al hacer buenas obras, ellos van a ir al cielo, sino que van a estar expuestas porque hay alguien que murió para que todo esto desapareciera. ¿Mm? Sí. Entonces, el hombre al rechazar esto, el Evangelio, ¿verdad? Que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él murió por nuestro pecado, va a tener un impacto grandísimo y es vergüenza, hermano, eterna, desafortunadamente para muchos. Pero bueno, vamos a ir estudiando, hermano, si usted gusta. Yo sé que usted tiene bastantes versículos y podemos Sí. comenzar con usted, hermano. Hermano, estoy Sí, teniendo algún problema de conexión porque no lo escucho muy bien. Lo escucho bastante cortado y no puedo escuchar sí. con claridad lo que mencionó, hermano. Oh, Eh, disculpe. No sé qué Siempre pasó.
tipo de errores técnicos, hermano, lo Ujú. escucho bastante cortado. Solamente pude escuchar lo que habló en un 50% más o menos. Oh, Eh, sí, no sé si me escucha bien usted. sí, yo lo escucho bien, perfectamente. Ya, Yo lo lo escucho escucho. bastante cortado, hermano. Ahora volver a... ¿Ahora Hermano, sí? yo creo que es su conexión. Sí. Sí, Qué lástima, hermano, pero hagamos el esfuerzo, hermano, para poder... aún estamos en vivo, sí. hermano, pero bueno, como usted había mencionado, lo que yo pude captar, hermano, Ujú, este juicio ha sido bastante desentendido, fundamentalmente porque las personas que están tratando de acumular buenas obras, ujú, no estando en Cristo, ellos piensan que de alguna manera el Señor va a poner las cosas en una balanza, las obras buenas versus las obras malas. Entonces, si las obras buenas tienen más peso que las obras malas, ellos ujú. serán dignos de entrar al cielo. Pero convengamos que este juicio, hermano, es totalmente de condenación, en donde el Señor tiene escrito todas las obras de las personas que no han sido salvas. Amén. Y es bueno destacar, hermano, que las personas van a ser juzgadas de acuerdo a la ley. Si el Señor Ujú, Jesucristo dice, no creéis que vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. ujú, Pero, bueno, es importante destacar que la ley no ha sido abrogada para los que no son salvos, sino para ujú. nosotros. Estamos y Amén. hemos entrado en el pacto Amén. sempiterno. Sin embargo, hermano, las personas que no son salvas van a ser juzgadas de acuerdo a la ley. Amén. Eso es importante destacarlo. Por eso el Amén. Señor tiene escrito todas las obras de estas personas para ser juzgados de acuerdo a las obras que hayan hecho. Habrán grados de condenas en este terrible juicio que será celebrado después de los 1000 años del reino milenial del Señor Jesucristo. Hermano, le doy la palabra. Sí, me escucha muy bien, hermano. ¿Ahora sí? Le escucho ahora bien, bien, bien. Ah, ok. Sí, hermano, qué lástima, ¿verdad? Que no se grabó por parte de falta de, ¿verdad? No, De problemas se grabó, técnicos, pero... hermano. Se grabó, por si acaso. Está grabando. Oh, ok, ok. No es que como no me Sí, sí. escuchaba al principio. Sí, no, pero Sí, se ha hermano. grabado, por si acaso. Sí, es que es lamentable, hermano, como dice, que muchos están, entre comillas, ¿ves? Trabajando por su salvación. Y esto, de esto no se refiere el Señor. El Señor quiere que nosotros andemos, o sea, que hagamos buenas obras, como lo Ujú. dice, yo creo que está en Primera Timoteo, no, o Tito, perdón. Pero esta Tito. obra es para los hombres, para que ellos vean los cambios, Sí, porque hay muchos cambios en los hijos del Señor, ¿verdad? El Espíritu ujú. Santo nos va ayudando a llevar a la convicción de lo que hacíamos antes, ya no lo hacemos y sentimos vergüenza. Sí, Entonces, esto es un impacto para el mundo, para el mm, hombre, ¿ya? Y es lamentable de que muchos están haciendo buenas obras para poder entrar, si es que tal vez el Señor me acepta. Y sí, eso es un error grandísimo y da tristeza, porque aún en los cristianos, porque hay muchos cristianos, hermano, usted sabe que han caído en apostasía y ujú, han caído en estas enseñanzas que se dicen que uno tiene que obrar buenas obras para ser acepto al Señor. sí, ¿M? ujú. Entonces, lamentablemente, todos estos hermanos que están haciendo esto, ellos no están ganando galardones. ¿M? Sí, diga usted, Así es, hermano. hermano. Sí.
Sí, no, hermano, es triste esto porque es importante destacar que cualquier obra que haga una persona incrédula, que no ha sido salva, es pecado. La palabra de Dios en hebreo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y cualquier obra que no sea acompañado con fe es pecado. Amén. ¿Ya? Ya el profeta Isaías dice que todas las obras que haga una persona no salvada, ¿no es cierto?, son trapos de inmundicia. De Es mundicia. decir, Amén. lo peor. Hermano, entonces, una persona que no está en Cristo, que no es conocida por Dios, que tiene aún sus pecados en el alma, que no ha sido su alma redimida por medio de la Ujú. sangre, cualquier cosa que haga esa persona, cualquiera, aunque tenga apariencia de piedad ante los hombres y sea buena vista ante los hombres, es pecado para el Ujú. Señor. Amén. Eh, por lo tanto, hermano, este va a ser un juicio, pero espantoso, terrible. Y yo quisiera, hermano, ir a los textos claves que mencionan este juicio. El Señor lo mencionaba como el día del juicio o de aquel día. Ya el apóstol Juan en Apocalipsis o Revelación capítulo 20 nos da el nombre de ese juicio y los detalles de lo que va a acontecer. Amén. Ya en el Antiguo Testamento se mencionaba también acerca de este juicio, pero bien someramente. De Ujú. hecho, David Ujú. tenía pleno convencimiento que los impíos serán juzgados por el Señor. Amén. Sí. Ahora, hermano, yo quiero invitarlo, si usted le doy el pase para que lea Sí, sí. en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, hermano. Ok. em, Capítulo, versículo. Empecemos por el versículo 13, si desea. Ok. ¿Ya? 7, Para que, 13. ¿Hasta dónde, sí, hermano? del 13 hasta el 24. Ok. Listo, hermano. Adelante, hermano. Ok. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y los que entran por él son muchos. Porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo árbol bueno hace buenos frutos, mas el árbol corrompido hace malos frutos. No puede el buen árbol hacer malos frutos, ni el árbol corrompido hacer buenos frutos. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchas maravillas. Y entonces le diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí vosotros que obráis maldad. Pues todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, compararle he al varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Más adelante, ¿verdad, mano? ¿Hasta dónde No, dijo? está ahí, hermanos, que Sí. hasta ahí, está bien, hermano. Ujú. Y bueno, le doy la palabra hermano, para que profundice en esto. Sí, hermano, mire, allí me llamó mucho la Ujú, atención en el versículo 20 al 22. Así que por sus frutos ujú. los conoceré. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchas maravillas. Entonces, el 23, les diré claramente, nunca os conocí, apartados de mí, vosotros que obráis maldad. Obráis maldad, ¿verdad? Bueno, aquí claramente el Señor está diciendo a los que nunca aceptaron su evangelio. Sí, ¿Mm? O sea, cuando dice el Señor, dice, eh,
entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartados de mí vosotros que obráis maldad. No es obrar buenas obras que el Señor acepta. O sea, obráis maldad, o sea que la inmundicia que tiene el alma. ¿Mm? Sí, Cuando nosotros aceptamos el Evangelio de salvación, los pecados son borrados completamente. Ya el amén. pecado no tiene, eh, no tiene, o sea, el pecado ya no trae nada al alma. No hay castigo al Sí, alma. Es al cuerpo. El cuerpo es destruido, pero el alma es eterna y vive para el Señor porque es de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, amén. esto me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque muchos ven esto, es que yo tengo que hacer buenas obras. Diga, Sí. hermano. Sí. Sí, importante, hermano, lo que dice, porque el Señor hace una especie de parábola y compara personas a un árbol, hermano. Y dice Ujú, árbol malo y árbol bueno. ¿Se acuerda ujú, que en el Salmo capítulo 1, hermano, habla del ujú. hombre justo? Claro. En el Salmo capítulo 1 dice que el buen árbol será plantado junto a ríos de agua viva. A ríos de agua. Sí, amén. ¿Se acuerda, hermano? Amén, amén, amén. Entonces, es un árbol que está constantemente siendo alimentado por esta agua de este río, Amén. y que en su tiempo, dice, dará su fruto, su buen fruto. Amén. Más Amén. el árbol malo es un árbol que en esencia está malo. Sí, Amén. es importante esto destacarlo porque acá, en primer lugar, el Señor dice árbol, no habla directamente del fruto, ¿me entiende? Porque Amén. de cierta medida nosotros podemos, siendo salvos, que somos un árbol bueno, podemos tener, claro, una cierta un desliz, que a lo mejor le estamos dando muy paso a este hombre muerto, que esta carne, ¿no es cierto? Pero nuestro Ujú. árbol es bueno. Y el Señor considera nuestras obras, porque estamos en Cristo. Amén. Y a mí me llama poderosamente la atención lo que dice el salmista David de este Ujú. árbol, ¿ya? Todo lo que haga este árbol bueno está siendo alimentado por este río donde fluye agua. Y el Señor Amén. Jesucristo decía en Juan capítulo 8, en Juan capítulo 7, y también lo dice en Juan capítulo, el que bebe de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y en él correrán ríos de agua viva, De agua viva. haciendo referencia al Espíritu Santo. Amén. Más, Amén. más este árbol malo de los impíos es pura vanidad. O sea, es como el tamo que se lo lleva el viento. Y sus obras, Amén. obviamente, serán quemadas, hermano. Eh, entonces, lo terrible para estas personas que no han sido salvas es que todas sus obras, las obras que, todas malas, obviamente, están Ujú. detalladamente escritas en un librito, en un libro del Señor y que se les mostrará en aquel día. Entonces, también el Señor Jesucristo dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta. El Señor Amén. se acuerda de cada detalle, de cada de pecado, de cada detalle que hizo una persona. Y tanto el Señor no puede ser burlado. Amén. Hermano, le doy la palabra. Sí, bueno, es que estaba aquí, hermano, mientras usted estaba hablando, se me recordó, está en Hebreos, donde el Ujú, Señor dice claramente, y el Señor no está hablando solamente de Israel, está hablando para nosotros ujú, también, la iglesia, ujú. ¿verdad? Que el Señor dice que cuando es en el capítulo 10, mi hermano, de Hebreos, si gusta lo busca. Ya, Eh, capítulo 10. Ujú. Ujú, Versículo 14 ujú. al 19. Ya, ya, perfecto. Y dice, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos los testifica, porque después de lo que había dicho antes, este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades.
pues en donde hay remisión de estos, no hay ya más ofrendas por pecado. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Continúo, Amén. hermano? No, hasta ahí, hermano. Imagínese, Hermano. hermano, qué claro, ¿verdad? Qué Ujú. claro. El Señor ya no se acuerda de nuestros pecados. Es Sí. una sola vez. Esa ofrenda Una- fue una sola vez. ¿Mm? ujú. Diga, hermano, ¿qué opina usted de esto? De lo Sí, que no, me, leímos. me parece maravilloso porque el Señor ha borrado todo nuestro récord, mal récord de pecado. Ya no Amén. existen, ya no me acuerdo ya está borrado, ¿Sí? tachado. Y como dice el apóstol Pablo, me parece que lo dice en Romanos capítulo 6 al comienzo, Ujú. eh, ya nuestro cuerpo mortal de pecado, ¿no es cierto? Este cuerpo mortal es como un Amén. zombie, como está muerto, como que no Sí. tiene ya, está sentenciado. Ujú. Gracias a esta circuncisión espiritual, como lo señala la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 11, en la circuncisión de Cristo. Amén. Por tanto, Ujú. ya nosotros ya estamos libres de la ley. Y eso, tal como lo Amén. dice también Amén. el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, somos hijos de la libre, en este caso Sara, no de la esclava, que es Agar, ¿ya? Amén. Que es una alegoría al monte Sinaí. Y nosotros somos, por decirlo así, hijos del Calvario, del Gólgota. Amén. Pero, hermano, me parece increíble destacar esto una vez más porque la ley entrará en todo su rigor en el juicio entre antro blanco. Serán abiertos los libros Amén. y como las personas no quisieron someterse a la ley de la libertad, que es en Amén. Cristo, tendrán que seguir sometidos en la ley de Moisés, que es Amén. pura condenación. No salva a nadie, hermano. No salvó en el pasado y nunca salvará nada, porque es de condenación la ley y solamente lo que hace es describe Acusarnos. Ujú. o, o reafirma la pecaminosidad del hombre. Ujú. Hermano, leo la palabra. Sí, hermano, recuerda, yo creo que está en el capítulo 3 de Romanos, cuando el apóstol Pablo está diciendo Ujú. que la ley o sea, que apunta a Cristo, ¿ya? Sí, Es nuestro ayo para buscar a Cristo, porque lo que hace la ley es acusarnos. O sea, que la ley no podía salvar al hombre, es más bien sí, acusarnos. ¿Mm? nos acusa. Un solo pecado, ya tu alma sucia y no puede Ujú. ser limpia por lo que hagamos. Es Sí. aceptando la ofrenda dada de nuestro Señor Jesucristo, que es por medio, ¿verdad?, de lo que hizo el Señor, Ujú. y llevar esa sangre preciosa al tabernáculo que está en el cielo, Ujú. ¿verdad? Sí, amén. Eh, Mm. Imagínese, hermano, ¿cómo podemos nosotros ir delante de Dios y ofrecer una ofrenda mejor que Cristo? Nunca. Si nuestra corrupción, Tal, o sea, estamos corruptos, ¿cómo podemos entrar al cielo si dice la palabra del mm, Señor que nada, ninguna corrupción puede entrar al cielo? sí. ¿Mm? Diga, hermano. Hermano, es que cualquier cosa que hagan las personas no salvadas, los que no están Ujú. en Cristo, es pecado. Si todo lo que no Amén. viene acompañado de fe es pecado, hermano. Entonces es como la Amén. ofrenda que presentó Caín. Le dio una ofrenda al Señor fruto de su esfuerzo, que Ujú. fue obviamente sacado de la misma tierra que estaba bajo maldición, con espinas y cardos. ¿Cómo ese, Amén. cómo, cómo ese hombre le va a presentar, Caín en este caso, una ofrenda sucia? O Amén. sea, el Señor no fue acepta la que hizo Caín y se exacerbó más en su pecado finalmente. Hermano, yo quiero llevarlo también al contexto del juicio de Dios, Sí, al libro de Romanos, el capítulo 1, sí. que está, no, es el capítulo 1 de los, déjame buscar, eh, Ya tengo el capítulo aquí. uy, que es bastante largo, pero sería Ujú. como de Romanos capítulo 1 del 24 hasta el Ujú. 32, y después pasando por el Romanos capítulo 2, versículo, tal vez, capítulo 10, hermano, o sea, toda esa lectura, porque tiene Ok, también directamente relación con lo que estamos abordando acá. ok. Si Del gusta, leo capítulo, yo, usted como, sí, si mire, gusta, sería cuando Romanos, llegue mira, al hagamos una 32. cosa.
a leer, Sí, ya, y después sí, yo leo, sí. Entonces, ¿ya? del Ya, versículo 24, ya. ¿sí? 24, sí, 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 sí. Ok. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia según las concupiscencias de sus corazones, para que deshonrasen sus Ujú. cuerpos entre sí, que mudaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por siempre jamás. Amén. Por lo cual Dios los entregó a afectos viles, porque aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Está hablando de mujer con mujer y Ujú. hombre con hombre. Y asimismo los varones, dejando al uso natural de la mujer, se encendieron con sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, varones con varones, y recibiendo en sí mismo la debida recompensa de su error. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en sus conocimientos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, siendo llenos de toda injusticia, de fornicación, de maldad, de avaricia, de malicia, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, sin entendimiento, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, los cuales, conociendo el juicio de Dios, a saber que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, mas aún se complacen con los que le hacen. Ya, Entonces, continúo. Por lo ya. cual eres, ¿sí? No, que iba a leer yo, hermano, pero sí que adelante. No, no, Ya no, no, habíamos. siga, sí. Ya. Diga, Ya, por lo usted. cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque lo mismo que juzgas al otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces las mismas cosas, porque sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas haciendo las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias tú las riquezas de su bondad y la paciencia y la longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Antes, según tu dureza y tu corazón impenitente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Hermano, le dejo la Sí, palabra para que pueda exponer. sí. Bueno, sobre los versículos del 23 al 32, claramente, ¿verdad? El Señor está hablando, eh, o sea, que el Señor no es el que está, bueno, como, como el calvinismo habla, ¿verdad? Que el Señor puso a unos por condenación, a otros por la salvación, pero eso es una aberración, porque aquí claramente el Señor está diciendo, en el versículo 28 dice, y como a ellos no les pareció, significa que ellos escucharon el Evangelio, pero ellos decidieron. Entonces hay una Ya. elección propia, que es Ujú. el libre albedrío que se nos ha dado. Hay una Amén. elección. Ellos eligieron seguir sus propios deseos, Ujú. ¿verdad? Que habla aquí el Señor. Entonces el Señor lo que hizo, bueno, tú no quieres nada, yo dejo que hagas lo que quieras, y se Ujú. corrompen. Entonces viene, llama el Señor esto mente reprobada. ¿M? Ya no tienen sensibilidad en su corazón, pero ellos lo han elegido. No es que Dios se los dio. Ellos han elegido rechazando al Señor. Sí. ¿M? Entonces, todo esto, todo esto claramente, aquí dice el Señor que todo esto está escrito. Todo esto Ujú. está escrito y está guardado para el día del juicio. Diga, hermano. Sí, es importante aquí, hermano, destacar que a pesar que la carta a los romanos está escrita para los hermanos, ¿no es cierto?, de Roma, acá el apóstol Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, es como que le escribiese a hombres incrédulos, bueno, a personas, Amén. ¿no es cierto?, que no Sí. son salvas. Hace una descripción, en el fondo, que son inexcusables ante Dios, Ujú. los cuales no podrán estos escapar del juicio.
muchas personas, hermanos, que son impías, que usted les predica, le habla que habrá un Ujú. juicio de condenación, ellos se ríen y no lo creen, hermano, a pesar Amén. que toda persona tiene un concepto de pagar de alguna manera las cosas malas. Por eso muchas personas Ujú. que es incrédula dicen que no, todo se paga en esta vida, todo se paga acá, las obras malas que uno haya hecho. Pero acá estamos hablando, hermano, de personas que son incrédulas, que tienen estas características, hermano, porque es importante destacar que en Romanos capítulo 7, versículo 4, dice el apóstol Ujú. Pablo, haciendo referencia a los hermanos, así también Sí. vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros, es a saber, del que resultó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Por tanto, como dice acá, nosotros estamos muertos a la ley, hermano. Sin Amén. embargo, estas personas no están muertas a la ley, están vivitos en la ley y van a ser Amén. juzgados de acuerdo a la ley. Eh, Ujú. Ahora, aquí, después el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 habla de la inexcusibilidad del hombre, que el hombre no tiene excusa ante Dios. No, es que Amén. yo escuché del Evangelio, es que no, yo, como que de alguna manera van a presentarle excusa al Señor, tal como lo hicieron estas personas que el Señor Jesucristo Ujú. mencionaba, Ujú. que Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos muchas cosas, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero estas personas jamás hicieron la voluntad del Señor, que lo menciona Amén. el Juan 6:24, que dice que la voluntad del Señor es que creáis en el que envió Amén. que creáis en aquel en el cual envió, que es Jesucristo, que es el Ujú. Evangelio, la voluntad del Señor, Amén. no es cumplir la ley. Eh, Amén. entonces, hermano, acá dice, ¿y tú, hombre, que juzgas a los demás, acaso no hacéis las mismas cosas? Está hablando de hombres claramente que no son salvos. Y para el Sí, sí, Señor, en el sí. fondo, como todos están sujetos a la ley, para el Señor Amén. todos ellos son impíos, pecadores, Ujú. no son salvos. Para el Señor son todo lo mismo. Amén. Entonces, como que no hay grados yo soy más santo que tú, menos santo que tú. Son Ujú. todos ellos todos bajo pecado y todos bajo la ley. Por lo tanto, no han sido justificados, hermano. Le dejo la Amén. palabra, hermano. Sí. Sí, hermano, así es. Está hablando aquí sobre hermano, perdón, no hermano, un incrédulo, porque en el Ujú, versículo 4 dice, o menosprecias tú las riquezas de su bondad. O sea, que está ujú. despreciando el regalo de Cristo. Y la Amén. paciencia y la longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía a arrepentimiento. Imagínense, Mm, está, está llevándolo a la convicción. Y además, mm, hermano, recordemos algo, que la conciencia nos acusa. O sea, mm. el Señor siempre está hablándole al hombre, nos acusa la conciencia. eh, no podemos andar desnudo en la calle porque sentimos Sí. algo, ¿verdad? Mm, Está algo en nosotros que es, por eso el Señor dice que no hay excusa y no hay sí. acepción de persona. O es que él no escuchó el Evangelio, pero el Mm, hombre por naturaleza siente de que debe de hacer algo. Hay sí. algo que nos motiva, es que yo tengo que hacer algo bueno. ¿M? Y, Así ese, y es. esa es la manera que el Señor siempre nos atrae. Yo sí estoy mal. Y acudimos al Señor. Acudimos al Señor cuando sentimos esa profunda eh, sentir, yo estoy mal y yo quiero escuchar de Dios. ¿Qué debo de hacer? Entonces el Señor siempre está dispuesto, ¿verdad? A dar el mensaje. Él siempre lo da, ¿verdad? Mm. Hermano, si gusta, Dígame. Ujú, podemos ir a Segunda de Corintios, capítulo 5, ujú, para que hablemos sobre, ujú. ¿lo oyó, hermano? Sí, sí, Versículo acá, 10 acá lo y tengo. el 11. 10 y 11. Ya. Ah, ya, qué bueno esto, hermano, porque antes de entrar a la lectura, hay que mencionar Ujú. que existe el tribunal de Cristo, que es Amén. para los que son salvos, Ujú. y otro es el juicio ante el átomo blanco, que es para condenación, para los perdidos. Amén. Ya, entonces,
voy a leer, diez y hermano, once leo el día 11. Dice, porque Sí, es menester que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. Sabiendo pues el terror del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos hechos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias somos hechos manifiestos. amén. Hermano, Ujú, mire que allí hay algo muy importante en el versículo 10. Dice, porque ujú, es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, claro. en su cuerpo, ¿m? Según lo que hubiera hecho, sea bueno o sea malo. ¿M? Ujú, Hermano, físicamente nosotros dejamos esto por apercibido, ¿verdad? Nosotros en nuestra manera de ser, en nuestra manera de tratar este cuerpo, ujú, y no, yo sé que muchos predican que por la santidad, porque sí, hermano, ya le escuché esto, la santidad no es tan importante, ¿m? Pero esto es algo que el Señor lo menciona mucho. Y aquí tengo muchos versículos que quiero compartir, porque ujú, eh, el Señor nos enseña cómo Jesucristo vivió, ¿verdad? Cuando vino en forma de carne, el Señor Dios, ¿verdad? Y Él nos exhorta de muchas maneras. Romanos capítulo 6 habla muy, muy claro sobre esto, ¿verdad? ujú. Que muchos lo mezclan, porque está hablando, ahí mismo está hablando del alma, está hablando de la santidad del alma y la santidad en la carne, Sí. ¿verdad? Eh, pero aquí, hermano, es muy claro que nosotros vamos a compadecer en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que va a ver, ¿verdad? O sea, que Él va a probar si lo que hicimos fue de verdad para Él Sí, y no amén. o sea, por gloriarnos nosotros. Miren a mí, yo hago esto, ¿verdad? Eso no va a servir para nada porque Para es carnal. Sí, hermano, nada. usted puede. Eh, sí, sí, hermano, es importante haber destacado esto, ¿eh? Porque tristemente en nuestra religión no se hace esta diferenciación entre este tribunal y el juicio, finalmente. Ujú, Bueno, acá es que bueno, en este día, en este tribunal de Cristo, nosotros seremos recompensados, pero también nuestras obras que hayamos hecho estando en este cuerpo serán pasados como por el fuego. Es decir, amén, si nosotros construimos sobre esta base que es Jesucristo, con ujú, hojarasca, con paja, con tamo, etcétera, serán quemadas, porque lo hicimos en amén, la carne y la propia gloria. Más, amén, hermano, si construimos con oro, con plata, con piedras preciosas, tendrán recompensas finalmente, porque son obras que hicimos genuinamente para el Señor. ujú, Ahora, la religión, ¿no es cierto? No hace esta diferenciación y tristemente han llegado, y siempre enseñan que todos nosotros vamos a comparecer ante el juicio entre el otro blanco. Y cristianos salvos y no salvos. Entonces ahí más o menos veremos si nosotros somos salvos. Lo cual es ujú. claramente una aberración y es una blasfemia. Amén, eh, que no es tal, hermano. Si nosotros ya somos salvos, somos libres de la ley, ujú, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 11. Estamos muertos a la amén, ley y vivos ujú, en Cristo. Somos hijos de esta nueva ley, la ley de Cristo, la ley de la libertad. Entonces, amén, entrando en tierra derecha, hermano, respecto a este juicio. A ver, en el Antiguo ujú, Testamento, hermano, no hay una revelación exhaustiva en cuanto a cómo será este juicio, el juicio entre alto y blanco. Por ejemplo, el salmista David mencionaba que no nos, por ejemplo, el Salmo 37, que no nos impacientemos por los que hacen maldad, ¿ya? Si bien él se entristecía mucho por los que por sus enemigos, por los que lo atacaban, que lo amén, querían muerto, él creía que el Señor en su justicia lo iba a castigar. Ahora, claro, no había esa revelación, ¿cómo será ese castigo?
Entonces yo lo quiero Amén. invitar, hermano, al Salmo 37, Sí. eh, para que el rey David él nos explica, ¿no es cierto? Ujú. Nos exhorta. Y sobre todo en estos Sí. días, hermano, cuando hay mucha injusticia en este mundo, vemos la prevaricación de los jueces, prevaricación política, vemos, pero cómo este hombre persevera en su maldad y no le pasa nada. Entonces Amén. yo quiero, hermano, ir al Salmo 37. Si Ujú. gusta, lo leo yo. Sí, sí, sí. Como quiera, Ya. hermano. Ya. Salmo 37 dice: No te Ujú. impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prestos, cortados, y decaerán como verdor de renuevo. Espera en el Señor y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y espera en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Calla al Señor y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan su camino, por el hombre que hace maldades. Déjate de la ira y depón el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán talados, más los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Amén. Pues de aquí a poco no será el malo y contemplará sobre su lugar, y no parecerá. Wow. Pero los mansos heredarán la tierra y recrearán con abundante paz. Maquina el impío contra el justo y cruje sobre él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. No, no creo que se refiere al día de la muerte No, física, sino no, no, en no. particular. Eh, Hermano, o sea, ya el rey David está diciendo el final que tendrá el impío. Estamos hablando Ujú. no de una persona, no de una persona en particular, sino en su conjunto. Amén. Que aquí el Señor muestra justicia finalmente, porque de alguna manera, hermano, cuando uno no tiene concepto de eternidad, como que, wow, este hombre hace lo que quiere en esta vida, es Ujú. prosperado, y bueno, va a morir algún día y después no va a pasar nada. Ujú. Pero el rey David está diciendo que le vendrá su día, y el Amén. Señor se reirá de él aquel día. Entonces, Amén. hermano, la verdad es que el Señor, y lo reitero, el Señor tiene anotado todas las cosas malas que ha hecho esa persona. Todos los asesinatos, tal vez me voy a un caso extremo, hermano, ¿ya? Ujú. Los asesinatos, los fraudes que ha hecho, que para el impío, es como, no me va a pasar nada, nada me vendrá, Ujú. porque yo soy acá el Todopoderoso, según él, acá en la tierra, Amén. creyéndose Dios. Sin embargo, hermano, el Señor se va a reír de él, como este pobre tipo, no sabe lo que le espera. Entonces, hermano, le dejo la palabra. Sí, hermano, es muy, muy bonito este salmo porque realmente aquí donde el Señor siempre me ha dado, eh, ¿cómo se dice? Confort, ¿verdad? Ujú, He sentido paz y alivio de bajar ese gas, ¿verdad? Porque ujú, nosotros tenemos la justicia de nuestro Señor, ¿verdad? Ha puesto en nuestros corazones y ujú, por medio de su palabra, que es la única que nos lleva a la verdad, podemos ver la corrupción, ¿verdad? Toda la maldad y entonces nosotros nos enojamos, o sea, un celo sí, del Señor, ¿verdad? Pero esto, al ujú, leer este salmo, no, no, nos ayuda a bajar, ¿verdad? sí, Esa carnalidad. Porque muchas veces nos olvidamos, hermanos, claro, de este bonito salmo, ¿verdad? Que el Señor dice que no, no nos enojemos, ¿verdad? Porque todo, sí, todo a su tiempo, el Señor va a juzgar, ¿verdad? mm, Así que, hermano, tenía otro versículo ujú, en Primera de Corintios, referente, ¿verdad? A las obras, o sea, al tribunal, ¿verdad? Del Señor. En ujú. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 18. Ya. Primera de Corintios, capítulo 6, ¿me dice? 3 del 10 Ujú, al 18. ya. Sí, lo leo, hermano. ¿Lo lee usted o lo leo yo? Lo leo yo. Adelante. Conforme a la gloria de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra, puse el fundamento, mas otro edifica sobre él.
empero cada uno vea cómo edifica sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque, perdón, declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá galardón. Mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. El empero será salvo, mas así como por fuego. ¿Qué piensa de esto, hermano? Bueno, hermano, es una descripción de lo que será el tribunal de Cristo, ya Ujú, un tribunal totalmente de libertad, ya donde el Señor finalmente, el Señor siempre es justo en cuanto a, a las obras, o sea, no digo que la salvación sea por obras, pero en caso de este tribunal, hermanos, seremos recompensados según nuestras obras, ujú, en contraste también con el juicio, que también habrá una especie de galardones para los impíos según sus obras, pero serán, ujú. pero obviamente para condenación. Lo digo un galardón como como una antítesis al otro galardón, sino que Amén. ellos tendrán su propio galardón en el juicio, serán lanzados Ujú, al lago de fuego y imagino que serán eh, juzgados de acuerdo a la ley. Ahora, amén. hermano, esto también es de responsabilidad de nosotros, porque en el fondo esto también tiene consecuencias eternas el Tribunal de Cristo en cuanto a los galardones, Amén. ¿ya? Yo me imagino cuánto galardón tendrá el apóstol Pablo, por ejemplo, versus una persona que es salva, ¿no es cierto? Una persona que es salva, pero tal vez nunca, no le interesó el discipulado, no le interesó nada de eso, sino que soy salvo, perfecto, pero me Ujú, preocupan cosas terrenales. Ya leo la Biblia de vez en cuando, no como, como un cristiano carnal. Es salvo, pero finalmente pasará vergüenza en este tribunal. Como que, wow, no tengo nada, no, todas mis ujú. obras que hice para el Señor son hojarascas y serán quemadas. Amén. Entonces, hermanos, también es una situación para nosotros, porque eso nos influye directamente a nosotros. Sí. Ahora, se me viene a la mente el pasaje que leímos en Romanos capítulo 2 versículo 5 que a Ujú, causa de la dureza, el corazón impenitente de los hombres no salvos, ellos cada día más acumulan ira, más ira, la ira. ira de Dios está sobre Ujú, ellos. Por eso, ujú, hermano, es tan peligroso decir a una persona que no es salva que Dios lo ama a él, porque eso no es así. El Señor les tiene paciencia a ellos, y el Señor sí. los amó a la humanidad, en plural, en su conjunto, en la cruz, amó. Pero ahora el Señor está airado sobre esa persona, acumula ira, ira, ira porque son hijos de su obediencia. Ujú, ujú, Entonces, y esa ira finalmente será detonada en el juicio ante el gran trono blanco, ¿ya? En donde va a ser un juicio eh, que será revelada la verdad, porque dice, por tu dureza y por tu corazón impenitente, atesoras para ti mismo ira y para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tanto, ellos tendrán un juicio justo, porque el amén. Señor Jesucristo dice en su palabra en Juan 12:32 que el día que yo fuere levantado de la tierra, a todos los hombres atraeré a mí mismo. Y no hay excusa porque el tiempo se divide antes de Cristo y después de Cristo. Amén. El ser humano sabe quién es Cristo, sabe quién es Cristo. Han visto una cruz, celebran Navidad, celebran la Semana Santa, por tanto, no tienen excusa alguna Ujú, en cuanto a este juicio. Ahora, amén. hermano, yo quiero ya que vayamos, que entremos al tema del juicio ante el otro blanco, que hace una descripción. Este juicio será celebrado después de los 1000 años. Y yo quiero invitarlo, hermano, al libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo Ujú, 20, ujú. porque ya se ha revelado al apóstol Juan, el cuando estaba en la isla de Pasmos, Sí. respecto a qué va a pasar finalmente en ese juicio. Ujú, Antes de una un pequeño preámbulo para ya avanzar acá, que el Señor dice, ujú, en aquel día todos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, esto que se decían ser cristianos salvados.
Pero nunca mencionan ahí que, no, sí, Señor, yo creí en tu Hijo, yo creí en el Evangelio, yo creí que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado y resucitado el tercer día de entre los muertos. No menciona eso, sino que mencionan, no, yo hice esto, yo hice lo otro, saqué fuera demonios, Ujú. hice estas tal cosas, pero el Señor no les toma en cuenta eso. Si le da, el Señor, no, para ellos es pecado esas cosas para el Señor, porque no han Ujú. sido salvos. Entonces, vámonos al libro de Revelación, capítulo 20, Sí, como el apóstol Juan describe finalmente cómo será este juicio. sí. Ya. Del versículo 7, hermano. Eh, 7 al 15. Sí, sí, porque ahí claramente para que se entienda, ¿verdad? Cuando es. Mm, Ok. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlas para la guerra, el número de las cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y cercaron, perdón, el campamento de los santos y de ujú. la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no halló lugar para ellos. Y vi los muertos pequeños y grandes que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Claro, wow. Bueno, acá el apóstol Juan hace una cronología. Primero, Ujú. cuando Satanás será encarcelado por 1000 años, ¿no es cierto? Antes que comience el gobierno milenial de los 1000 años, donde habrá plena prosperidad, gobernaremos juntamente con Cristo. Ahora, cuando estos años se cumplan, Ujú. ahí va a comenzar el juicio, porque finalmente Satanás será lanzado al lago de fuego. O sea, Amén. Satanás tendrá, por decirlo así, las primicias del lago de fuego. Él será el primero en probarlo. Ahora, Sí. hermano, también es importante destacar de que el lago de fuego aún no ha sido estrenado. Ya no hay ningún alma ahí en el lago de No, fuego. Todas las no. personas, desde Caín hasta el último ser humano que muera, están en el infierno, que es un lugar de espera, de tormento, un lugar de Amén. espera para el juicio. Es como una especie de calabozo Amén. para compadecer al juicio. Ahora, hermano, eh, acá ya el apóstol Juan hace una descripción de cómo será este. Dice que va a haber un trono blanco, Ujú. eh, en donde todas las personas, va a ser una muchedumbre de personas como la arena del mar, van a compadecer a este juicio. Bueno, Amén. uno dirá, realmente hablando, pero ¿cómo el Señor se va a demorar años el Señor en juzgar a las personas, tantas personas, en mostrarle sus obras? Bueno, el Señor es atemporal. Entonces, el Señor no es afectado por el tiempo como somos nosotros, hermano. Amén. Le doy la palabra para que continúe, hermano. Sí, aquí verá claramente como el Señor habla claramente sobre este evento que sucederá después del milenio. Ujú, Los primeros que van a probar el lago de fuego es el falso profeta y el anticristo. El tercero, Satanás, y el sí, cuarto va el mundo. Eh, ujú, Se puede ver claramente, hermano, aquí en el versículo 12 dice, y vi ujú, los muertos pequeños y grandes
que estaban de pie delante de Dios. Está hablando, ¿verdad?, de jóvenes, ¿verdad?, adolescentes y mayores de edad. Estaban de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos. Son dos libros. Y Ujú. otro libro fue abierto. Se hablando de otro libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Mm? Eh, Qué interesante, hermano, que está hablando sobre no solo, o no está hablando de un libro solamente, ¿verdad? Está hablando de otros. Está viendo las obras. Claro, como usted mencionó antes, ¿verdad? Al principio del video, que el Señor tiene todo anotado, ¿verdad? Entonces, el infierno, dice la palabra de Dios que va, el Hades, ¿verdad? El mar va a entregar todos los muertos. Desde el comienzo, imagínense, desde el comienzo, a entregar a todos, todos, ¿verdad? Eh, los que están en el infierno, que el infierno es muy diferente al lago de fuego, ¿verdad? El lago de fuego es lo que va a ser, es la muerte final, ¿verdad? Que dice aquí la palabra del Señor, que es la muerte segunda, que Ujú. es la condenación del alma, muerte del alma. Que esto malinterpretan muchos que dicen que el Señor va a aniquilar el alma no va a aniquilarse, porque la palabra del Señor dice claramente que el impío va a quemarse, ¿verdad? En el lago de fuego, ¿verdad? Como gusano que nunca se apaga, ¿verdad? Ese fuego que nunca se apaga y es eterno, ¿verdad? Ujú. Y podemos ver claramente que este libro donde nosotros no somos juzgados, porque nosotros estamos reinando ya con el Señor en el milenio. Sí. Entonces no tiene nada que ver aquí con la iglesia, nada, nada. Esto es para los que no aceptaron, ¿verdad? El Evangelio del Señor. Y sí, hermano, este libro de la vida no se refiere a nosotros, ¿verdad? Porque el Mm. Señor va a buscar los nombres y es lógico, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo, Él se llevó a todos, ¿verdad? Cuando el Señor venció en la cruz, se Ujú. llevó a todos los que estaban cautivos, el cual no podían entrar en el cielo, ¿verdad? Entonces, ahora cada cristiano, hermano que Ujú. muere, hermano en la fe, él es llevado directamente donde está el Señor. Y esto está hablando aquí solo de gente que no es salva. ¿Sí? Diga, hermano. Respecto al este libro de la vida, hermano, nosotros, Ujú, desde que somos salvos, desde que creímos en el Evangelio, desde que nos arrepentimos para con Dios y desde que ujú, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, el Señor como que tiene su libro y nos escribe, ah, ya, David fue salvo, es salvo, Juan Pablo ujú. es salvo, etcétera. Entonces ya Él sabe Sí. los que son suyos y los conocen, Amén. más, y somos claros. Entonces el Señor va a revisar, no, aquí esta persona no está acá, nunca fuiste salvo, Sí. no te conozco, no te conozco, Ujú. nunca creíste en el Evangelio, fuiste hijo de desobediencia en tu vida. Amén. Por lo tanto, vas a ser juzgado de acuerdo a la ley. Y van a ver las obras, van a ver la ley versus las Ujú. obras. Este Amén. libro que se va a abrir. No, no cumple la ley, al lago de fuego. Amén. Y como decía Romanos 2:5, o sea, que la persona, que la medida que no es salva, acumula más ira, porque la persona hace más pecado a medida que pasa el tiempo. Y Amén. es algo normal. Hace más pecado porque no es salvo. Cualquier cosa que no haga, que haga estando fuera de Cristo, es pecado. Amén. Entonces, hermano, esto iba a ser un juicio espantoso para las personas, porque imagínense, como decía el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 7, que en Ujú. aquel día muchos dirán Señor, Señor. Entonces hay una especie como de, no hay como una especie de indiferencia al Señor. Eh, Estas personas como que en el fondo le están pidiendo explicación. O sea, Ujú. Señor, ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué yo tuve que pasar años en el infierno? ¿Por qué? ¿Por qué si yo hice buenas obras? Hice Ujú. esto, hice lo otro. Como que nunca ellos rechazaron la gracia de Dios.
la rechazaron, porque se marcaron finalmente en lo que estaban haciendo. Amén. Rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Y eso es súper triste porque eso lo vemos hoy en día en las religiones, hermano. Lo vemos en los testigos, en los adventistas, en el catolicismo, en los reformados, etcétera. Ellos de alguna manera quieren ser salvos a través de esas obras. O vemos que hay muchos milagreros en estos tiempos, que ellos Ujú. según hacen milagros de sanidad y de prosperidad en el nombre de Dios. Amén. Entonces, uno por sus frutos los conoce, y el árbol de ellos es malo. Entonces, hermano, esto es claramente lo que va a acontecer. Muchos cristianos, que se decía cristiano, va a comparecer a este juicio. Y como que dando una explicación al Señor. ¿Pero por qué estoy acá, Señor? Si hice esto, hice lo otro. O sea, dame una explicación, o sea, insolentemente. Ya ni siquiera se queden callados ante este juicio. El Señor le va a mostrar, no sé si será en una pantalla, no lo desconozco. Mira, tú hiciste Ujú. esto, está todo tu prontuario. Desde que saliste de tu estado de inocencia hasta tu muerte. Amén. Y ahí está la ley. No cumpliste en ningún punto la ley. Y dice Santiago 2, capítulo 2, versículo 10, que si cumplieses toda la ley y faltases en un punto, te haces culpable de toda la ley. Y ninguna persona puede cumplir la ley, claramente. Entonces, estas personas, hermano, tristemente, siempre tuvieron toda su vida, hasta la muerte física, vivos en la ley. No en la ley de Cristo, en la ley de Moisés, que condena. Amén. Y va a ser triste, hermano, para ellos, porque serán revestidos en un cuerpo de corrupción, de humillación, para poder, Amén. en el fondo, sentir las llamas del lago de fuego, pero hermano, espantoso porque es eterno. O sea, no es pasar una temporada mala, es eterno y duele, realmente, hermano. Le dejo la palabra, hermano. Sí, hermano, aquí quería reforzar un poquito más sobre lo que leímos y está en el Ujú, capítulo 12 de Daniel, versículo ujú. 1 y 2. Voy a leerlo aquí. Adelante. Sí. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. ¿Mm? Aquí está hablando de la gran tribulación, ¿verdad? Bueno, la tribulación, los 7 años, ¿verdad? Mas en Ujú, aquel tiempo será libertado tu pueblo, ya cuando el Señor Jesucristo viene con su iglesia, ¿verdad? A libertar a Israel. Todos los que se hallaren escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros ujú, para vergüenza y confusión perpetua. ¿Mm? Entonces, claramente, aquí menciona el Señor otra vez en el versículo 1, todos los que se hallaran escrito en el libro. ¿Mm? ujú. Estos son los que recibirán vida eterna, ¿verdad? Bueno, nosotros ya estamos escritos, pero debemos de recordar, ¿verdad? Que eh, hay, no sé si, bueno, esto es algo, ¿verdad? Que yo no entiendo por qué no se habla. Esto es algo que deberíamos de hablar también, hermano, en el futuro. Hacer un video sobre la vida en el reino del milenio. Sí, amén. Porque recuerda, hermano, que van a haber naciones que van a sobrevivir la gran tribulación. Ujú, Van a haber sobrevivientes. Y esto, imagínese, hermano, de ver todo esto, la gloria del Señor, su poder, ¿m? Y su reinado, van a haber ujú. salvos. Van a haber Sí. salvos. Y también van a haber muertos por causa de sus obras, ¿verdad? Esta es otra cosa, ¿verdad? Que el Señor, muchas de sus prédicas, desde que Él vino, ¿verdad? A, Ujú, a- a hablar, a predicar, Él estaba hablando del reino del milenio. Todos estos acontecimientos, ¿verdad? Van a haber juicios, ¿verdad? Van a haber ujú. tribunales sobre lo que hace el hombre. Por eso el Señor dice que él va a corregir a las naciones con vara de hierro. Entonces, van a haber muertes, hermano, pero también, ¿verdad? Debemos de ver de que aquí está hablando en el capítulo 12 de Daniel, que dice que aquí se van a levantar, eh,
los que duermen, unos para vida eterna y otros para... Ya, o sea, si estamos pensando, ¿verdad? Ok, un hermano en Cristo muere ahorita, pero entonces, ¿por qué va a ser resucitado hasta después del milenio? Me explico, hermano. Sí, Entonces, se refiere a los que mueren en el milenio, en Cristo, a los que mueren en Cristo, pero están en la carne, ¿verdad? Todavía, porque no... Me explico, hermano. no han sido Son redimidos. ellos, sí. Entonces, Sí. quería pues Ujú, hablar sobre esto porque aquí uno se puede confundir en el por qué, ¿verdad? Unos van a ujú, ser despiertos para la vida eterna. Y no está hablando sobre las obras que hicieron, sino que ujú. es por lo que ellos creyeron, ¿verdad? Sí. Lo que el Señor estaba dando, el mensaje. Sí, hermano. Sí, no, es un Este, tema interesante que obviamente no es el tema principal de este video que estamos haciendo, ujú, lo cual amerita también, hermano, hacer por lo menos uno o dos videos respecto al gobierno milenial, porque ujú. hay mucha religión que lo niega, Amén. ya lo niega, Sí. sobre todo los que son reformados. Pero Ujú, volviendo al tema del juicio, hermano de Dios, este juicio para los perdidos, de alguna manera, las religiones como los testigos y los adventistas del séptimo día que creen en la aniquilación del alma, tratan de huir de este juicio. amén. Como que piensan que el Señor no los va a juzgar porque según ellos Dios es un Dios de amor, que es un Dios de amor, nada que decir, pero que cómo es posible que el Señor juzgue a un hijo, porque según ellos todos somos hijos, los salvos y los salvados. Todos somos criaturas de Dios, Amén. somos creados por Dios. Pero los que tenemos la simiente de Cristo, nosotros somos hijos. Dios nos ha dado esa potestad de ser hechos hijos de Él Amén. por haber obedecido el llamado del Evangelio de salvación que está en 1 Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 4. Pero estas religiones, hermano, que son claramente sectarias, Ujú, eh, no consideran este juicio, como que el impío se muere y va al sepulcro. Pero el Señor ha puesto eternidad en todas las personas, todos somos eternos. ¿Mm? Entonces, hermano, eh, eh, que no tengamos impaciencia en cuanto a que el impío prospera en su camino ujú, terrenal, obviamente, pero que el Señor dice que su gloria será marchita, será borrada finalmente, porque todo amén. lo que haga esa persona es vanidad, es vano, va a perecer. Vemos hoy en día, hermano, la injusticia, por ejemplo, pero cómo este hombre que es tan prosperado, ¿por qué tan prosperado? ¿Le va bien a esta persona? No le pasa nada y es tan malo, versus nosotros tal vez que pasamos por ataques, por problemas económicos, Ujú, por dificultades. ¿Es Dios injusto? De ninguna manera. Sí, en el fondo, hermano, yo creo que toda esa prosperidad que tienen estos impíos finalmente se va a transformar en maldición para ellos, porque ellos como confían en su riqueza, en lo que son, en el fondo no obedecen al llamado del Evangelio. Para ellos el Señor es indiferente, porque ellos tienen amén. su puesto en su corazón en la riqueza. Y también esto lo llevo al campo religioso, y ahí se demuestra que, pero Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos milagros, etcétera, y el Señor no los conoce. Ellos también confían en su prosperidad a través de los diezmos, sobre todo, que es un Ujú, robo en la iglesia. Entonces vemos por qué estos impíos, estos que hacen impiedad, les va tan bien. Pero el Señor dice, tranquilo, tranquilo, ya les va a venir su día, ¿ya? amén. Ya les viene su día. Todo lo que han hecho mal, todo lo que han hecho está escrito en un libro. Por lo tanto, no nos impacientemos respecto a eso, hermano. Le dejo la palabra. Sí, hermano. Sí, pues, está muy claro y eh, sobre el juicio, Ujú, ah, aquí el Señor, volviendo ya, ¿verdad? Ah, ujú. al tema de, para que muchos no se confundan, ¿verdad? Y yo sé que hay peso en muchos cristianos. Yo quería dar esto, hermano, porque el tiempo, ya, quería dar esto como para, no sé, pues podíamos cerrar. Ah, Sí, sí. disculpe, hermano, que tengo que ir a hacer unas cosas. Y también, Eh, hermano, sí.
Sí, hay algo muy importante, hermano, Ujú, sobre lo que el Señor habla. ¿Se acuerda que estuvimos leyendo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 18 sobre ujú, los que ponemos piedras, ujú, hojarascas, ¿verdad? El Señor dice que la hora va a quemarse, va a ser probada con fuego. Mira lo que sí. dice aquí, qué interesante, en el Ujú, versículo de capítulo 1 de Revelación, o Apocalipsis, ¿verdad? ujú, 1, versículo 13 y 14. ujú. Voy a leerlo aquí, hermano. Mira lo que ¿Ya? dice. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por los pechos con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. El Señor es el que va, ¿cómo se diría, hermano? ¿Cómo se dice? Hacer un review de nuestras obras. Ujú, ¿Mm? Entonces, Él es el que ve, Él es el que ve sí. qué obra va a ser quemada y cuál va a ser acepta. ¿Mm? Hojarasca, ¿verdad? Es lógico, la hojarasca es seca, se pone fuego, se desvanece, se quema. Claro. ¿Mm? Y por eso habla de piedras, habla de oro, de Ujú, madera, hojarasca, ¿verdad? Entonces, usted es claro, ¿verdad? Que el oro no se desvanece, ¿verdad? Más bien, con el fuego se puede afinar, ¿verdad? ujú, Y de esto, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque es Jesucristo, como dice también el profeta Bautista, Juan ujú, Bautista, de que el Señor es el que bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, que ujú. muchos, ¿verdad? Voy a decir esto, muchas denominaciones piensan que el fuego del Espíritu Santo, o sea, bautizados por fuego, no está hablando de revolcarse, echar baba y todo esto, es decir, balbuceo, está Sí. hablando, bautizado con fuego es echado al lago de fuego. O sea que el Señor es el que bautiza con el Espíritu Santo y te va a bautizar con juicio, que es arder en el infierno, en el agua de Sí. fuego, perdón. Le doy la palabra, hermano, a usted para que nos Uf. despida. Sí, no. Sí, el Señor dice que el Señor es amor, pero también fuego consumidor, Amén. ya haciendo esta distinción. Amor para los que son salvos y fuego consumidor para los que no han sido salvos. Ujú, Y, y en el fondo es importante, hermano, desmentir esto que el Señor es, a ver, el Señor es amor, nada lo discute, pero el Señor no ama a todas las personas, ama solamente a los que han obedecido el Evangelio. Pero decir a una persona que Dios te ama, decir a una persona incrédula, es mentir, porque la ira de Dios está sobre esa persona, si finalmente Dios le tiene paciencia, ujú. es paciente, lo espera. Hermano, pero hermano, disculpe que le diga esto. Ah, ¿Mm? el Señor ama al pecador, odia el pecado. O sea, claro que el Señor ama, pues claro, Él dio su vida por todo, ¿verdad? Y Él desea. Pero yo, como el Señor, ¿verdad? Nos enseña, Él, Él está esperando con paciencia, ¿verdad? Como lo habla el apóstol Pedro, de que el hombre se arrepienta. ¿Mm? O sea que, Ujú. claro, la ira está puesta en el hombre, pero el Señor ama a esa persona. Quería, hermano, porque yo no puedo, o sea, tampoco el pecador eh, se merece, ¿me entiende? Eso quería No, hablar.
Sí, no digo que no estoy diciendo, emitiendo un juicio sobre la persona en sí, sino que Ujú. está hablando que el Señor le tiene paciencia, lo espera, Sí, sí, pero sí, de sí. acuerdo a Romanos 2:5, que tienen acumulada la ira de Dios en la medida Oh, que claro que por no creer sí. en el Evangelio. Sí, sí, sí. ¿Mm? Sí, claro que sí. ¿Mm? Entonces, finalmente, esa ira se va a hacer desatada en el juicio ante el trono blanco, porque no Ujú. recibió el amor de la verdad para ser santo, Amén. hermano. Bueno, si, bueno, Augusto, hermano, concluimos aquí, ¿verdad? Porque Sí, hermano. lamentablemente, ¿verdad? Voy a estar tarde, como tuvimos problemitas, ¿verdad? Técnico, pero Ujú. gracias al Señor que se hizo esto. Sí, hermano. Pero se grabó. Sí, eso es lo Sí, importante. qué bueno, hermano. Bueno, hermano, entonces, en la próxima, usted me avisa, ¿ok? Nos ponemos de acuerdo, pero va a ser en un par de días más si es que el Señor nos da vida y si usted No, puede, no, no, que obviamente. sí. Sí, claro que sí. Tocar un tema Sí, interesante. Hay muchos temas sí. interesantes que tocar, hermano. Pues Pero sí, lo vamos a hablar en mire, privado. yo creo que debemos de hablar del eh, el tribunal de Cristo, porque aquí tenía yo, tenía versículos, tenía bastantes versículos, ¿verdad? Sobre, o sea, sí, el juicio del trono blanco, pero Ujú. recuerda que habíamos hablado de que íbamos a dar la diferencia Sí. entre el trono blanco y el tribunal de Cristo, pero también Sí. ahora debemos, y hablamos de las consecuencias, ¿verdad? De lo que va a Ujú. ocurrir en el trono blanco, pero Ujú. debemos también hablar de las consecuencias de, del tribunal de Cristo, ¿verdad? Porque Ujú. nosotros debemos de interesarnos más Ujú. de hacer lo que el Señor no ha pedido, ¿verdad? Ser como la persona de Cristo. Sí. Y Ujú. esto es muy importante porque hay muchos hermanos, usted sabe, hermano, de las experiencias que hemos tenido, lo que hemos Sí, sí. escuchado, lo que hemos visto de otros hermanos y hablar aberraciones y Ujú. esto inculca a otros hermanos a ir a la fornicación. ¿M? Sí, De que porque hermano. nosotros Terrible somos eso. salvos, andamos nosotros, podemos hacer esto, sí, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, soy salvo y eso no está bien, no está bien. Claro. Y sobre todo Sí. jactándose de esos pecados. Sí. Ujú, En el fondo. ¿Y quién lo dice? Una persona tal vez que tiene una posición importante dentro de una congregación, ya sea online o sea presencial, que se ujú. jacte de eso. Es escandaloso por mi hermano en la fe débil, que a lo mejor tiene problemas en ese aspecto y los quiere Amén. superar, pero bueno, si el, Ujú, si el líder ahí dice que está bien hacerlo, entonces no pasa nada y lo hace, entonces tal vez no sea tan malo. ujú, Cuando la misma palabra dice que toda persona que aspira a un cargo, ya sea anciano, obispo o diácono, sea irreprensible ante los ujú. demás. Amén. Entonces, eso es importante destacarlo también, hermano, porque puede ser piedra de tropiezo Ujú. para muchas personas, hermanitos Amén, débiles, sobre hermano. todo en la fe. Amén, Ujú. amén. Sí, Bueno, hermano, entonces quedamos en eso, ¿verdad? Para que lo sí, hermano. expongamos en el próximo video si el Señor nos da vida. Amén. Y hasta la próxima, si el Señor quiere, ¿no? Así, hermano. Qué Chao, bueno verlo hermano. siempre, hermano. Que el Señor lo bendiga. Igualmente usted. Chao. Ok, chao.